Inicio la grabación de esta sesión del 19 de octubre del año 2020, donde vamos a abordar la última fase del análisis de clasificadores presupuestales. ¿Qué vamos a ver hoy? Entonces, hoy vamos a ver otros clasificadores que son importantes, que son relevantes, y particularmente para el análisis que vamos a trabajar en el, digamos, en el taller, vamos a quedarnos con el tema del clasificador por, digamos, por gasto público social. Sí, ya estoy iniciando la grabación de la reunión, ¿vale? Entonces, ¿qué tendríamos que analizar acá? Lo primero que yo creo que es importante analizar es entender cómo funciona institucionalmente el gobierno y los distintos niveles de gobierno. Entonces, uno tendría la idea preliminar que las clasificaciones y las instituciones de gobierno se evalúan de una sola manera, de una sola fase. Pero en realidad en las estadísticas tenemos unas divergencias muy grandes, como ustedes lo aprecian en esta tabla. Si nosotros nos preguntamos cuántas entidades públicas hay en Colombia o cuántas entidades públicas se financian con el presupuesto en Colombia, pues las respuestas que encontramos son diferentes, son múltiples, son variadas. Por ejemplo, cuando hablamos del Gobierno Nacional Central, el Banco de la República nos dice que hay 237. La Contaduría General de la Nación nos dice que hay 48. Eso es una vaina rarísima. El DANE que hay 231 y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público nos dice que hay 192. ¿Por qué las diferencias? Porque los conceptos de unidad institucional, a pesar de que aparentemente son claros en el manual, ¿cierto? O bueno, relativamente claros, en la práctica no lo son tanto. Y cada entidad de estas tiene unas definiciones diferentes. Por ejemplo, el Banco de la República y el DANE tienen medidas parecidas porque el concepto de unidad estadística en ellas es similar. La Contaduría General de la Nación tiene un concepto de unidad contable diferente y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público toma la definición de unidad e institucional que trae el Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas del Fondo. O sea, ahí ya comenzamos a tener un problema. Miren ustedes, por ejemplo, cuando hablamos de los gobiernos territoriales, es decir, lo que nosotros conocemos como departamentos y municipios. El Banco de la República dice que entidades territoriales hay 1103, la Contaduría 1033, el DANE 1113 y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 1133. Bueno, esto tiene también que ver con que para el Ministerio de Hacienda y Crédito Público hay unas instituciones o unas entidades territoriales que son importantes, como por ejemplo los resguardos indígenas, que para las otras entidades no lo son. Y Colombia en este sentido no es ni por mucho, pues digamos, no son ámbitos de aplicación diferentes. Eh, y, y por ende, pues digamos, por eso sus mediciones son diferentes, ¿sí? Todos están de acuerdo en que hay 32 departamentos, pero fíjense ustedes cómo fluctúa el número de municipios. Aquí en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público son más, porque como les digo, adicionalmente a los municipios, como nosotros los conocemos, le crea unas, por su función en términos de distribución del gasto público, también tiene en cuenta otro tipo de entidades territoriales como las que ya he señalado, los resguardos indígenas. Lo mismo pasa con todas las otras clasificaciones. Entonces, a la larga, fíjense ustedes que dependiendo de los distintos ámbitos de aplicación, para el Banco de la República, la Contaduría General de la Nación, el DANE y el Ministerio de Hacienda, el tipo de unidades institucionales es diferente. Por tanto, las clasificaciones presupuestales, que son las que vamos a ver, ¿sí?, van a diferir mucho de las clasificaciones estadísticas y de las clasificaciones contables. Si midiéramos, por ejemplo, la presentación de la información que hace la Contraloría General de la República, nos encontraríamos con otro dato diferente, ¿sí? Entonces, digamos, no es para asustarse, sino para tener en cuenta que dado que hay distintas funciones de cada una de estas entidades y dado que hay distintas formas de comprender lo que es unidad institucional, pues este es el resultado lógico de ese tipo de conclusiones. ¿Listo? Eh, lo que ustedes van a encontrar en la lectura del presupuesto cuando vayamos a lectores del presupuesto va a ser la clasificación institucional del presupuesto general de la nación, ¿sí?, es decir, de las entidades del gobierno, digamos, de esta clasificación que tiene el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Cuando hablamos del nivel de gobierno central, entonces más o menos van a aparecer entre 100
187 y 192 entidades presupuestales. Esa diferencia es importante entenderla para que podamos ver que a cada entidad, a cada unidad institucional, los clasificadores presupuestales le asignan una partida de gasto. No así las rentas, porque las rentas tienen como dos funciones, ¿no? Unas rentas que son globales, es decir, que van a financiar el Fondo General de Impuestos, y unas rentas que sí son específicas de las entidades, es decir, hay entidades del sistema presupuestal que tienen recursos propios, rentas propias. Tienen tasas, tienen sobretasas, no, digamos, tienen algunos recursos por venta de bienes y servicios. Entonces, en la programación presupuestal se hace ese reconocimiento. Esa es un poco como la forma de entender institucionalmente el funcionamiento del sistema presupuestal en Colombia. Bueno, ¿preguntas hasta acá? Entonces, en segundo lugar, digamos, esa lectura presupuestal desde lo institucional, eh, digamos, utiliza, al igual que lo que ustedes conocen en los sistemas de contabilidad financiera, pues unos códigos que permiten caracterizar al final las partidas de todas las entidades del sector público. Entonces, inicialmente, por ejemplo, en la estructura presupuestal, el primer dígito identifica el tipo de rama de poder público, ¿sí? Entonces, diferencia, por ejemplo, si son, digamos, del orden ejecutivo, legislativo, judicial, o si son entidades de control y otros. Entonces, por el primer dígito, ustedes diferencian. El segundo dígito comprende los distintos sectores institucionales en los que está compuesta la estructura de gobierno. Entonces, por ejemplo, en el sector educación, ¿sí? Hay entidades que están anexas, lo que se llama adscritas o vinculadas al sector. Entonces, las distintas entidades que están vinculadas a un sector se les caracteriza con un número de 2 dígitos. Y finalmente, la unidad institucional tiene 5 dígitos, o sea, la unidad ejecutora, la unidad que recibe el gasto, tiene una identificación de 5 dígitos. Todas las unidades presupuestales, todas las unidades de gestión presupuestal tienen un indicador. Entonces, cuando las vayamos a leer en el presupuesto, la idea es que utilicemos este marco de referencia para poder saber rápidamente qué tipo de entidad es por sus códigos, qué tipo de sector institucional y básicamente qué código institucional tiene asignado formalmente en la clasificación presupuestal. Este es un tema de organización. Esto es simplemente para que podamos entender de una manera más fácil la estructura del presupuesto. Si ustedes me permiten, por ejemplo, yo les voy a compartir a ustedes una clasificación básica, ¿sí? Les voy a compartir la pantalla. Entonces, fíjense ustedes que aquí en el presupuesto está la presentación oficial del presupuesto general de la Nación. Ustedes se encuentran, bueno, aquí está la sección presupuestal, la clasificación presupuestal de 5 dígitos no está, solamente está la sección, y ustedes se encuentran que esta es la clasificación institucional, que es el presupuesto, ¿cierto? Aquí en este caso, por ejemplo, el Fondo Rotatorio del DANE o el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y ustedes ven el monto total del presupuesto, en este caso 230.000 millones de pesos, y fíjense ustedes que lo cruzan con la clasificación económica. Entonces, lo dividen entre presupuesto de funcionamiento y presupuesto de inversión. ¿Listo? El presupuesto de la deuda no, porque el presupuesto de deuda se concentra en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. O sea, con la deuda también se hace unidad de caja, salvo casos muy especiales. Y el presupuesto de inversión, a su vez, se clasifica en planes y programas. Perdón, en programas y proyectos. No, mentiras, perdón, discúlpenme ustedes. El presupuesto de inversión se caracteriza en programas presupuestales. Entonces, fíjense que ustedes tienen aquí unas cuentas y unas subcuentas. Esta subcuenta es el programa y el subprograma presupuestal, que son clasificaciones que me permiten establecer líneas de acción que están orientadas en el presupuesto de inversión a vincularse a las líneas de acción del Plan Nacional de Desarrollo o del Plan de Desarrollo, en, digamos, cualquiera que sea él. Entonces, estos clasificadores me permiten alinear los programas presupuestales con las metas de los planes de desarrollo. Entonces, básicamente es un poco la forma en que se presenta. Sin embargo, esta forma de presentación tiene un gran problema. Pues digamos, por ejemplo, si yo quiero hacer una pregunta de cuál es todo el gasto de funcionamiento, me tocaría sumar
todo el presupuesto de funcionamiento de cada una de estas entidades. Si yo quisiera saber, por ejemplo, cuál es el gasto en funciones educativas, pues me tocaría empezar a hacer una clasificación y una selección de cuáles de estas entidades orientan sus quehaceres misionales e institucionales hacia los servicios educativos. Entonces, aquí lo que tenemos es un problema, digamos, de presentación, porque la gente, pues, digamos, si ustedes están interesados en el presupuesto de cualquier entidad pública, pues ustedes aquí lo pueden encontrar. Pero si quieren mirar presupuestos agregados por funcionamiento, inversión, deuda, o si ustedes quieren ver presentación de presupuesto por funciones o por formación de capital, pues entonces tienen que hacer un procesamiento de estas cifras y esto usualmente no es tan fácil. De hecho, porque este documento que ustedes ven acá solamente se entrega en formato PDF, ¿sí? Ministerio de Hacienda no está entregando este formato, por ejemplo, en Excel, de tal manera que para poder hacer todo el proceso de acumulación, pues nosotros, por ejemplo, aquí en la oficina tuvimos que hacer una transcripción de todos estos recursos, de toda esta información a una matriz de Excel, porque Hacienda no presenta esta información en formato Excel, lo cual es una desgracia, ¿no? Y esto imposibilita que el análisis se haga de una manera más expedita. Si vamos a ver, por ejemplo, las rentas del presupuesto, entonces vamos a tener unas rentas generales, vean ustedes aquí la clasificación. Los ingresos del presupuesto nacional están compuestos por los grandes componentes que vimos al inicio: ingresos corrientes, recursos de capital, contribuciones para fiscales y fondos especiales, y los ingresos de los propios de los establecimientos públicos que ustedes ven acá en esta, digamos, en esta presentación. Pero, insisto, esta presentación es útil en el detalle, pero dificulta mucho el análisis agregado, salvo el de rentas, porque, digamos, en gastos públicos no hay una agregación que este formato nos permita establecer, ¿no? Nos muestra, por ejemplo, una agregación global. A propósito, les comento, en este momento se está discutiendo en Senado y Cámara el presupuesto general de la Nación. Entonces están en este momento justamente en ese proceso. Bueno, entonces esta sería, digamos, como el primero de los elementos que vamos a ver acá. Y hay que tener en cuenta que cuando vamos a, digamos, a estas estructuras presupuestales, pues esos son muy de detalle, ¿no? Yo puedo incluso agregar esto por sectores. Por ejemplo, si yo tuviera la posibilidad de tener esto en Excel, podría clasificarlos, por ejemplo, por el primer dígito. Entonces, saber, por ejemplo, cuánto se gasta en la rama ejecutiva o en la rama judicial. O podría saber, por ejemplo, por sectores cuánto se gasta. O por entidad en detalle, un detalle muy preciso, cuánto se gasta. Es un poco el juego que nosotros realizamos aquí cuando hablamos de la estructura presupuestal. Bueno, esta era un poco como la explicación que yo había dado hace un momento. Entonces, ¿dónde está el código de la entidad, los clasificados económicos del gasto y los programas de inversión, que son el detalle del presupuesto de inversión y muestran, insisto, cómo se vincula el presupuesto de inversión a las metas del plan de desarrollo? No sé si haya dudas, preguntas, inquietudes. Bueno, entonces vamos al último de los grandes modelos de clasificadores, que son los clasificadores del gasto social. Aquí, digamos, es importante porque esto nos abre toda la puerta a hacer un montón de preguntas sobre cómo se utiliza el presupuesto, particularmente el de gasto. Pero también podríamos hacer preguntas sobre cómo se está financiando el Estado. Uno podría decir, ah, sí, el Estado se está financiando con impuestos directos, indirectos o con deuda. Pero uno también podría hacer una pregunta sobre si el Estado se financia con impuestos al capital o al trabajo, o impuestos, o perdón, o recursos de terceros. Y entonces esa clasificación es muy interesante porque también nos permitiría resolver un montón de preguntas. Bueno, esta pregunta es esencial, esta pregunta es clave. Yo voy a lanzar una pregunta al aire inicialmente. Si alguno de ustedes, digamos, de alguna manera intuye en este momento por qué el clasificador de gasto social es tan importante en el ordenamiento presupuestal colombiano, está relacionado con un tema que ya habíamos visto anteriormente. Entonces, no sé si alguno de ustedes nos ayude, Felipe, Rocío, Ana María, Freddy,
Quizás alguno de ustedes tenga una idea intuitiva de por qué este clasificador de gasto social llega a ser tan importante para nosotros. Estefanía, ¿cómo estás? Eh, Bien, sí, señor profe, pues no sé si esté bien nuevamente, pero pensaría que uno revisando eso precisamente pues, se puede ver como los objetivos de la administración, Ujú. como en qué está enfocado específicamente el gasto o cuáles son realmente las necesidades que se van a suplir o sí, en general los objetivos que se van a plantear. Ok, bueno, Eh, ese me parece muy importante, pero fíjate que eso te lo está resolviendo el clasificador funcional de una mejor manera. ¿Mm? Pero este Mm, clasificador del gasto social, ¿dónde creen ustedes que está de manera mejor explicada? ¿Cómo se vincula? Catalina porque dice, Colombia es un Estado social de derecho. ¿y quién dijo eso? Estefanía, ¿cierto? Ujú. Muy sí, bien, señor. Estefanía. ¿Y qué implica que Colombia sea un Estado social de derecho? ¿Qué es eso? Desde la narrativa que estamos haciendo en materia presupuestaria. Pues que Ah, el pues Estado sea el garante a través de bueno, el presupuesto, los recursos públicos, del goce y el disfrute de los derechos de las personas, de los derechos fundamentales, de la salud, la educación. Ujú. Sí, muy bien, Rocío. Entonces, claro, o sea, piensen ustedes que la declaración de un Estado social de derecho no solamente implica que nosotros estemos hablando en términos abstractos, sino muy concretos. El gasto social es fundamentalmente el mecanismo mediante el cual yo aseguro el cumplimiento de los principios de un Estado social de derecho. ¿Listo? Eso lo hemos visto en la primera parte del curso. Yo insistía mucho en términos de que, digamos, la función presupuestal no está desconectada de la función constitucional. O sea, si tú tienes un Estado social de derecho, pues obviamente la prioridad del gasto debe estar orientada a la garantía de los derechos sociales. Ojo, no a cualquier tipo de derechos, sino a los derechos sociales. El concepto de derechos sociales también es un concepto en disputa, ¿no? Ya ahorita vamos a mirar un poco eso. Lo primero que yo tendría que decir al respecto es que el gasto social es básicamente el resultado de la aplicación de una política social. ¿Listo? Entonces, ¿qué es política social? Es una acción pública. Ojo que yo no digo estatal. Ojo que yo no digo estatal. Porque yo estoy tratando de cuidar un concepto que vamos a ver más adelante cuando veamos gasto público. Eh, pero por ahora aceptemos que el gasto público lo vamos a entender como gasto de Estado o como gasto gubernamental. ¿Sí? Pero cuando hablamos de política social en un sentido más amplio, la CEPAL nos dice que es una acción pública que persigue frenar o mitigar las consecuencias de los problemas sociales, superar la pobreza, disminuir la inequidad y potenciar la cohesión social. Entonces, fíjense ustedes todos esos elementos que están aquí que son meramente teóricos, procurando alcanzar con ello el goce de derechos y niveles mínimos de acceso a bienes y servicios en distintos ámbitos, tanto económicos como sociales como culturales. ¿Sí? Entonces, esta es una primera aproximación a lo que nosotros llamamos política social. Entonces, la política social son acciones, ¿sí?, que están buscando, digamos de alguna manera, igualar a la sociedad, igualarla no en el sentido estricto de la palabra igualar, ¿sí? No crean que esto es una discusión alrededor de difuminadas ideas sobre lo que significa socialismo, comunismo, sino tener unos mínimos, porque también esa es una aproximación, de que los miembros de una sociedad tengan unos mínimos de acceso. Eso es importante entenderlo y eso es importante diferenciarlo. Que los mínimos de acceso no es igual y no es lo mismo que la igualdad absoluta de todos los miembros de la sociedad. Entonces, esos son enfoques teóricos que, pues digamos, este no es un curso de política social, pero que dejo aquí en el entredicho porque son enfoques de aproximación para entender lo que significa hablar de un Estado social de derecho. En segundo lugar, yo creería que es importante entender que el gasto social es la forma como los estados materializan su política social. O sea, la política social pueden ser cosas como bla, 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 ¿no? Entonces ustedes escuchan, por ejemplo, el presidente Duque en un bla, bla, bla todos los días. Dice, ah, sí, pero es que hicimos y entonces a las nóminas les ayudamos a las empresas con sus nóminas y a las familias les dimos un ingreso solidario y a estos y a aquellos y a todo eso. Entonces, eso, digamos, de alguna manera, si eso no se transforma en asignaciones concretas de gasto público, pues eso no tiene ningún sentido. ¿Sí?
sea, sin materialización la política social, pues es simplemente un manual de muy buenas intenciones. En tercer lugar, como lo estaba señalando al principio y como ustedes muy bien lo vinculan, la medición del gasto social es un imperativo fundamental que evalúa el cumplimiento de las premisas base de la Constitución Política de 1991. O sea que, en términos básicos, la Constitución se realiza en buena medida en términos de la asignación del gasto social. En un Estado social de derecho, por ende, yo evalúo el cumplimiento de la Constitución en términos del gasto social. Permítanme un segundito, por favor. Alejo, ¿estás ocupado? Listo. Entonces, básicamente, eso es un imperativo categórico fundamental. Y pues ahí, digamos, de alguna manera, eso es el reflejo de los propósitos constitucionales. Por eso necesitamos un clasificador. Ahora, también tenemos que entender desde otro punto de vista, un poco más teórico para encapsular el concepto de política social, lo que se llama en las definiciones como estados de bienestar o estados del bienestar, ¿sí? Ustedes han escuchado ese concepto, ¿verdad? Y seguramente lo han escuchado con mucha profusión en los últimos días. ¿Alguno de ustedes nos podría indicar qué es, desde esa perspectiva, un estado de bienestar? Eliana quizás nos ayudas con una definición de estado social, de estado de bienestar, perdón. Hola Eliana, ¿estás por ahí? Yo, profe. Listo, dale mi hermano. Dale, Jonathan. Básicamente, digamos, los estados de bienestar vienen siendo famosos gracias al economista de Maynard Keynes, que pues básicamente después de que la economía entró en una grave recesión, pues se descubrió, pues se notó que obviamente eh, la, 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 el mercado necesitaba un impulso, ¿sí? Entonces como que el mercado no se ajustaba, el mercado no era perfecto. Entonces se decía que se necesitaba la incorporación del gobierno y pues el estado de bienestar lo que busca es aumentar la calidad de vida de todos sus participantes, velar por ellos, ser garante de unas mejores condiciones de vida para todos sus trabajadores, dando subsidios, alivios, eh, básicamente tratar de disminuir esta brecha social que existe. Sí, muy bien. Sí, Jonathan, me regalan un segundito, voy a tratar de ajustar una cosa del volumen acá, porque realmente los estoy escuchando supremamente mal. Permítanme un segundito, no se me vayan, voy a parar un segundo la grabación. Bueno, listo. Creo que los escucho un poquito mejor. Jonathan, ¿tú puedes hablar un segundito, por favor, para calibrar el audio? Hola, Hola, listo. Muchísimo mejor, muchas gracias. Tengo un problema aquí con uno de los parlantes de salida. Bueno, eso que tú has dicho, Jonathan, es clave. Claro, la reflexión sobre los estados de bienestar, digamos por lo menos desde la teoría, desde lo que nosotros hemos visto, comienza por allá con las preocupaciones de Keynes. Sin embargo, se remonta atrás. Está mucho más atrás la discusión sobre los estados de bienestar. Yo diría que desde mediados del siglo XIX incluso, ¿no? Y muchas de las políticas de los estados de bienestar, las primigenias, ¿no? Pues digamos se hicieron antes de Keynes. Lo que sí es claro es que los niveles de intervención del Estado, tratando de regular o de mediar el bienestar social, sea lo que eso implique, y ahorita vamos a mirar en los distintos modelos de los estados de bienestar, básicamente pues cambian. Vivian, ya estoy grabando, ya volví a darle inicio a la grabación, Vivian. Entonces, pues digamos, eso tiene mucho de largo y de ancho, ¿no? Y pues una de las cosas que hay que tener en cuenta es que no hay un tipo o un modelo de estado de bienestar, sino modelos, distintos tipos, ¿sí? Yo incluso, pues yo me permití aquí en esta clasificación tomar un trabajo muy chévere que hizo la Contraloría Distrital de Bogotá y le añadí algunos cambios y adiciones propias de acuerdo a mi propia particular visión y construcción de este concepto. Lo que llamamos estados de bienestar responde a distintos niveles. Por ejemplo, en el caso de los modelos de los países nórdicos o socialdemócratas, de estos países que nos encantan a nosotros, que nos parecen exentos de muchos de los problemas que tenemos por acá en América Latina, que son los países escandinavos,
pues digamos eso se da en unos contextos políticos, sociales e históricos. Por eso es que hay distintos modelos de estados de bienestar. Por ende, no es que el estado, o los estados europeos todos sean estados iguales. Todos tienen distintos alcances, todos tienen distintas perspectivas, todos tienen distintas ópticas, visiones. En el caso, por ejemplo, de los países nórdicos o escandinavos, estas ideas de los estados de bienestar fueron promovidas por partidos socialdemócratas, lo que llamaríamos aquí en Colombia, en nuestra precaria discusión de ideologías políticas, la extrema izquierda, ¿no? Porque en realidad los reclamos aquí de la izquierda en Colombia a duras penas llegan a ser pálidas reivindicaciones socialdemocráticas. Y pues son los partidos socialdemócratas que ganan una fuerza enorme en los países escandinavos por distintas condiciones históricas, los cuales implementan un estado de bienestar basado en conceptos como servicios públicos y universales. Basado, digamos, servicios públicos y universales que tienen de fondo la idea de la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos, ¿cierto? O sea, se basa en la condición de ciudadanía. Buscando un acceso generalizado con muy pocos o con ningún condicionamiento. Es decir, los servicios que provee el Estado, los bienes y servicios que provee el Estado para garantizar bienestar, no requieren mayor diferenciación respecto a si tú eres pobre o perteneces a una etnia. No hay mayor discusión alrededor del tema. Digamos que si eres ciudadano, tienes el derecho, ¿sí? Y digamos, ese es como un ideal. Eso incluso se nos ha vuelto nuestro modelo ideal. Sin embargo, no hay tal, ¿no? Es un modelo que tiene, pues, muchas restricciones. La primera de ellas es, por ejemplo, de cómo se logra ser ciudadano en estos países. Entonces, acceder a la ciudadanía en los países escandinavos es supremamente complejo, ¿sí? Porque es un concepto de ciudadanía que, si bien es garantista, es supremamente excluyente. Ya vamos a ver otros modelos que son menos garantistas, pero supremamente o mucho más incluyentes. Hay unas políticas de promoción social vinculadas a los mercados de trabajo. O sea, desde el inicio, estas políticas de los estados de bienestar han estado vinculadas a las políticas de pleno empleo. Y en un contexto donde las tasas de afiliación sindical son elevadas. Estamos hablando del 85-86% de los trabajadores en los países escandinavos en promedio son sindicalizados. Y los extremos están en Suecia y en Finlandia, donde llegan a ser el 92-93% de la mano de obra está sindicalizada. Entonces, eso nos da un contexto. O sea, reproducir estos contextos en América Latina y en Colombia, pues no se trata simplemente de llegar y decir que esto se puede hacer, sino que hay que entender los modelos para mirar los contextos y que de ellos se puede, digamos, de alguna manera pensar como posibilidad para Colombia. Pero, digamos, ese no es el objetivo de este debate. En un segundo momento, hay un modelo continental o corporativista, ¿sí? Que a diferencia de los modelos de los países escandinavos, son promovidos por partidos conservadores o democristianos, ¿sí? ¿Por qué? Pues digamos porque lo que hay en el fondo, miren estos países, Alemania, Francia, Bélgica y Austria, en estos países hay una reacción posterior a la Segunda Guerra Mundial que pues digamos, en los distintos países es diferente, pero la mayor parte de ella estuvo cohesionada como una reacción a la avanzada de la izquierda comunista, particularmente a los avances de los bloques comunistas en Europa. Y entonces son los conservadores y las democracias cristianas las que enarbolan las banderas de los estados de bienestar, que son sistemas públicos universales, particularmente en dos grandes sectores que son educación y salud. A diferencia del modelo, digamos, de países escandinavos, donde casi que es en todos los sectores, en el modelo continental corporativista solamente en educación y salud. Hay un principio complementario de asistencia, es el Care Charity Assistance, es decir, la caridad, ¿no? Donde, digamos, para la población desamparada, la población que tiene, digamos, lo que nosotros llamaríamos aquí habitantes de calle o homeless o gente que no tiene hogar, pues digamos, hay un principio de asistencia basado en la caridad. Y hay unos sistemas más o menos generalizados de seguridad social, digamos, más o menos generalizados, porque no en todos los países se garantiza acceso a la seguridad social en materia de seguros para la vejez, enfermedad e invalidez de la misma manera. Hay un ejemplo radicalmente potente que es Alemania y Francia, o son dos ejemplos, donde, por ejemplo, el acceso a bienes como la salud son universales y de muy, pero muy buena calidad, ¿no? Y a diferencia, por ejemplo, de Austria, donde ese acceso, pues, es, digamos, tiene otros condicionamientos, ¿no?
depende del ingreso, existe un mercado complementario de seguros de salud, bueno, son mixturas, pero hay una preocupación muy fuerte del Estado por regular el acceso a los servicios de la seguridad social en materia de salud. Y para otros conceptos, por ejemplo, hay subsistemas de subsidios parcialmente no condicionados a la empleabilidad. Entonces, por ejemplo, si una persona no está empleada, recibe asistencia del Estado, el modelo del Care Charity Assistance. Pero si tú estás empleado, pues no, digamos, eso se resuelve en la esfera laboral. Y hay muchas empresas que tienen unos sistemas de protección salarial muy poderosos, muy buenos, muy interesantes. Pero cuando tú no tienes, vas a la asistencia pública, ¿ya? Ese es un modelo distinto. Que conviven mercados laborales protegidos y regulados con políticas de protección menos activas, ¿ya? O sea, digamos, existe una regulación que si bien no llega a ser tan atractiva como en los países escandinavos, por ejemplo, sí es bien interesante en términos de garantías legales. Por ejemplo, en muchas empresas de estos modelos están obligadas a ofrecer un seguro de salud o tienen que velar por unas adecuadas condiciones para el disfrute de las vacaciones o de la maternidad. Bueno, hay un montón de elementos que están allí puestos en este modelo, ¿no? Hay un tercer modelo que seguramente se parece mucho más a lo que nosotros conocemos porque buena parte de nuestras discusiones sobre asistencia social devienen de este modelo y es el anglosajón o liberal, que es promovido por partidos liberales, ¿sí? Donde hay un Estado asistencial con políticas sociales subsidiarias, es decir, va con subsidios a complementar las capacidades de los individuos o de los hogares. Está muy enfocado en políticas antipobreza, más que, o digamos, se desarrolla más es en un concepto que es el de la lucha contra la pobreza, más que el concepto de generar un estado de bienestar en sí mismo. Es decir, más que una protección generalizada de la población, es una protección enfocada o focalizada hacia los pobres. El subsidio de desempleo en los Estados Unidos, los Homeless Award en los Estados Unidos o en Inglaterra, pues son ejemplos de eso, ¿no? De hecho, en Inglaterra, que es donde comienzan las primeras reflexiones sobre el tema, cuando surgen por allá a mediados del siglo XIX las Poor Laws o las leyes de pobres, que generaban algún tipo de incentivos profundamente retardatarios vinculados al empleo. Entonces, básicamente, sí, tú obtienes la ayuda pública, pero básicamente sobre unas condiciones de restricción muy fuertes, porque ser pobre de alguna manera era castigado, ¿no? Y lo que te dan era una ayuda, casi que trabajos forzados para que pudieras salir de esa condición de pobreza. Bueno, hay todo un debate alrededor de los Poor Laws en Inglaterra. Y hay una discusión de accesos a subsidios condicionados a la empleabilidad. Entonces, las personas se quedan sin empleo efectivamente, pero esa concesión de ese subsidio está sujeto a que las personas busquen o traten de buscar un empleo, ¿no? Es decir, a diferencia de los estados escandinavos donde digamos, la exigencia de una búsqueda de un empleo no es imperativa, en los modelos anglosajones sí lo es. Y hay países que son representativos de este modelo, que son Estados Unidos, Canadá, Australia. En el caso de Canadá, mucho más garantista, ahora es un modelo híbrido, ¿no? Canadá, pues, digamos, al tener una, digamos, una fuerte influencia francófona y una influencia inglesa muy poderosa, que hay un modelo mixto, que hay un modelo ahí mixto entre el anglosajón y el continental muy interesante, y países plenamente anglosajones como Estados Unidos. Luego viene otro modelo que es el Mediterráneo latino. Este ya no está en la descripción, digamos, que hace la Contraloría Distrital. Este ya más es un agregado mío. Donde primero hay un desarrollo tardío entre los años 70 y 80 del siglo XX. O sea, mientras estos otros modelos, incluso algunos habían comenzado a mediados del siglo XIX, y muchos de ellos con mucha fuerza en Estados Unidos, por ejemplo, ya desde la Segunda Guerra Mundial, desde lo que nosotros llamamos los planes de recuperación de la economía, las políticas de Roosevelt en los Estados Unidos, en la tercera década del siglo XX, pues estos otros arrancaron muy tarde, ¿sí? Hay una mixtura entre universalismo y selectividad. Entonces hay una mixtura entre algunos bienes y servicios son universales y otros que son selectivos o focalizados. Entonces hay una gran diferencia entre eso. Hay una mayor segmentación de los derechos y el estatus de las personas que reciben subsidios.
Entonces, aquí viene un problema. Entonces, ¿a quién debo subsidiar? La pregunta es, aquí en nuestro país, pues decimos, pues al quien lo necesita, el que es pobre, ¿no? Y la pregunta por el pobre entonces se nos vuelve un problema central, pero esta no es una pregunta solamente que se haga o sea, la única pregunta que guía, también puede ser por género, también puede ser por edad, también puede ser por condición de inmigración. Bueno, pueden haber muchas condiciones y no necesariamente la pobreza, que además de eso, como vamos a ver más adelante, puede ser medida desde muchas perspectivas. ¿Sí? Ahora voy a hacer como algunas notas, algunos comentarios al respecto. Hay un acceso muy condicionado a las prestaciones sociales. No hay una garantía universal, sino que los condicionamientos son muy grandes, ¿no? Em, em, pues, em, eh, pues digamos, lo que yo creo es que aquí hay unas restricciones porque están basadas en una serie de prejuicios y estereotipos sociales que son propios de estas sociedades. Una característica de estas sociedades, sobre todo España y Portugal, es que fueron gobernadas durante décadas por dictaduras militares, al igual que Grecia. Entonces aquí hay un sistema, digamos, de discusión muy poderoso que limita las lógicas de este, de este modelo. Entonces, digamos, segmenta demasiado, implica muchas lógicas digamos, no se lo da, digamos, un seguro al desempleo no se le da a cualquier trabajador, sino un trabajador que haya estado vinculado durante X cantidad de tiempo y haya hecho cantidades de aportes X a la seguridad social. Entonces, pues digamos, esto implica una restricción. No se le entrega a extranjeros, ni legales ni ilegales. Bueno, eso tiene un montón de restricciones. Y finalmente el modelo en América Latina, por ejemplo, para el siglo XX, principios del siglo XXI y otros modelos como los de Asia y África, porque nosotros siempre nos hemos concentrado como en esa visión de los países europeos, Estados Unidos, pero nunca hemos estudiado otros modelos de estados de bienestar. Bueno, los propios de América Latina y las diversidades de países y de modelos que pueden haber acá. Yo los agrupé, pero en realidad creo que no es lo mismo un estado de bienestar pensado desde China que un estado de bienestar pensado desde India, que un estado de bienestar pensado desde Argentina, porque esas hibridaciones son muy complejas todavía de entender. Yo creo que lo primero, permítame un segundito, por favor. Listo. Entonces yo creo que estas discusiones son demasiado complejas para poderlas encasillar. Sin embargo, yo traté de obtener algunas características. Muchos de ellos son promovidos por partidos nacionalistas, algunos revolucionarios y en algunos casos por dictaduras, o sea, partidos nacionalistas de incluso de carácter autoritario. Están basados en tres pilares fundamentales: educación, salud y bienestar. Digamos, en general, otros temas como por ejemplo el cuidado del hogar y ese tema no están considerados en estos modelos. No necesariamente están vinculados con la noción de democracia liberal. De hecho, por ejemplo, en Argentina, el estado de bienestar lo construyó la dictadura, ¿sí? Y la dictadura tanto progresista como de derecha. Entonces, en Chile, ese incipiente modelo de estado de bienestar muy pobre, muy limitado, lo construye la dictadura de Pinochet. En Colombia lo construye, digamos, los gobiernos autoritarios conservadores y liberales. Entonces, hay unos modelos que no se pueden encasillar tan básicamente y no necesariamente muchos de ellos estaban vinculados a la noción del ejercicio de los derechos democráticos. Algunos de estos modelos están vinculados más a la lógica como de la asistencia, como de la caridad, como el Care Charity Assistance, pero en unos niveles muy particulares vinculados al discurso de la pobreza, por ejemplo. Esto sí es lo que comparten casi que en común muchos de ellos, salvo el tema en China. Hay un papel activo del Estado en la promoción del crecimiento económico. Entonces, el bienestar lo entienden como una clave del crecimiento económico. No es en tanto la garantía de derechos ni el bienestar de la población como mecanismos para incentivar el crecimiento económico que se desarrollan estos modelos, ¿no? Entonces, digamos, el sistema de salud no se desarrolla en tanto que deba tener una población adecuadamente cuidada, etcétera, sino en tanto que invertir en salud incrementa las capacidades de generación de crecimiento económico. Bueno, ahora,
¿Cómo medir el gasto social? Es la pregunta que se plantea usualmente cuando uno llega a este tema. Entonces, lo primero que hay que decir es que no hay una única definición sobre lo que debe entenderse como gasto público social. Si son planes y programas orientados a la reducción de la pobreza o planes y programas orientados a satisfacer las necesidades, y yo pongo entre comillas necesidades de la población. ¿Por qué los pongo entre comillas? Entonces, esto pues digamos tiene muchas limitaciones porque los conceptos de necesidades cambian en el tiempo. Lo que posiblemente necesite un ciudadano en Ámsterdam no es lo mismo que necesita en Shanghái, no es lo mismo que necesita en Bogotá. Entonces, hay muchas definiciones de conceptos de necesidades que además varían en el tiempo. A mediados del siglo XX, posiblemente habían unos sistemas de necesidades que en 20 años de este siglo han cambiado, ¿sí? A finales del siglo XX nadie pensaba en el acceso a Internet como un derecho social. Hoy, fíjense ustedes que si no tuviéramos acceso a Internet, ni siquiera tendríamos acceso a la educación, ¿sí? O, digamos, por ejemplo, hoy las mujeres se plantean muy fuertemente el tema del derecho a métodos anticonceptivos y a servicios abortivos. Eso a mediados del siglo XX eso no se pensaba, ni siquiera se decía medianamente en público como una obligación del Estado. Y quienes lo decían pues eran poderosamente repudiados. O sea, esto varía en el lugar y en el tiempo. Entonces, la composición, digamos, los parámetros genéricos para hacer este debate es que la composición del gasto público social, como varía de conformidad con las características y situaciones propias de cada país, me genera un primer problema de comparación. Un segundo problema es el de concepto y relativización, porque el gasto social se orienta al resguardo de las condiciones económicas de la población, pero también eso está ligado a las estrategias nacionales de reducción de la pobreza, pero el concepto de pobreza vuelve a ser relativo en distintos países. Hay problemas de enfoque e intervención porque, digamos, de alguna manera tiene por objeto la corrección gradual de las desigualdades sociales que se perciben más relevantes para el país. Hay países que, por ejemplo, como Colombia, tienen unos enormes niveles de desigualdad social, pero no conciben una discusión o una intervención en esos enfoques o en esos niveles de desigualdad. La definición depende de las coberturas de actividades de gobierno de cada país y como vimos ahorita, lo que se entiende por gobierno en cada país, de hecho, dentro del mismo país, distintas entidades, es muy diferente. Las responsabilidades del gobierno varían y eso varía dependiendo del marco institucional. Por ejemplo, en Colombia, uno diría, ¿la salud es un derecho? Sí, pero fíjense ustedes que digamos, la prestación de los servicios de salud no es tanto una obligación del Estado como una responsabilidad de agentes privados que gestionan recursos públicos a los que llamamos EPS. Y finalmente su medición depende de los sistemas estadísticos de cada país, o sea que dependerá de problemas de técnicas estadísticas. Entonces, esto me plantea muchos líos, sobre todo en términos de qué entender por gasto público social. En Colombia, adicional, como para complejizar más el asunto, que ya de por sí era complejo, las distintas fuentes normativas tienen comprensiones distintas o poco claras sobre el significado de gasto público social. Yo los invito a leer los textos completos del artículo constitucional 366, que dice más o menos así: en los planes y presupuestos de la nación y de las entidades territoriales, el gasto público social tiene prioridad sobre cualquier otra asignación. Entonces, chévere. Entonces, ahí hay un cumplimiento, digamos, contable, digamos, una finalidad contable que me dice, venga, mídase esto porque esto es importante. Pero, digamos, la ley de apropiaciones dice, el artículo 350, más o menos reiterando lo mismo, debe tener un componente denominado gasto público social que agrupará las partidas de tal naturaleza según definición hecha por la ley orgánica respectiva, que es la ley 111 de 1996. Y pues digamos, esas fuentes normativas tienen muchos líos, porque cuando ustedes van a los artículos de la ley 111, etcétera, 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 pues ahí las definiciones son multivariadas y muchas de ellas no son claras. De tal manera que cuando medimos el gasto público social, el gasto social, porque todavía no estamos hablando de gasto público social, aquí entendemos que hay una dimensión del gasto que es realizado por unidades de gobierno y otra parte que es realizado por sociedades y cuasi sociedades públicas. O sea, hay entidades públicas como por ejemplo Ecopetrol, ETB, etcétera, que también desarrollan gasto público social. Entonces, medirlo es mucho más que medir el gasto social del presupuesto de las unidades de gobierno. E incluso, como plantean otros referentes que vamos a ver dentro de un instante,
También plantea el gasto que es financiado o ejecutado por instituciones no públicas, ¿ya? Entonces existen en los distintos países instituciones no públicas que financian gasto social o instituciones no públicas que ejecutan recursos de gasto social. En el caso de Colombia, por ejemplo, las EPS, por ejemplo, las cajas de compensación, ¿sí? Y esos recursos no aparecen en el visor presupuestal, no están, porque pues son entidades privadas, ¿sí? Es un poco los problemas de medición y de revelación. Ahora, con esas restricciones, Colombia se embarca como en dos grandes sistemas de modelos. El modelo OCDE, que dice que el gasto social, ¿cierto?, debe ser visto tanto en la dinámica pública, es decir, estatal o gubernamental, como en la lógica privada. O sea, también hay que hacer unas cuentas del gasto privado social. Eso implica pensar temas, por ejemplo, de responsabilidad social empresarial. Imagínense ustedes eso. Y si ese gasto es obligatorio o voluntario. Entonces, hay unas normas que obligan a tal cosa y otras que son temas de, digamos, voluntarios de las organizaciones. Entonces, ya plantea más líos, ¿no? Y divide en varios conceptos muy puntuales ese gasto social. Entonces, el vejez, lo que son pensiones, jubilaciones anticipadas, ayuda domiciliaria y servicios residenciales, cosa que en Colombia difícilmente tenemos, y sobre todo en sistemas públicos, ¿no? En sistemas privados posiblemente. En sobrevivencia, por ejemplo, pensiones y costos de fallecimiento. En discapacidad, relacionados con servicios de atención, pagos por accidentes y lesiones en el trabajo, así como enfermedades profesionales. En salud, atención ambulatoria, medicamentos y gastos en prevención. En familia, subsidio por hijos, apoyo a cuidado infantil, licencias de maternidad o paternidad, pagos únicos a los padres. En mercado laboral, los subsidios para formación, medidas para el empleo de personas capacitadas. En desempleo, la compensación por desempleo, la indemnización por despido, la jubilación anticipada de mano de obra por razones de mercado. Por ejemplo, una caída en los niveles de producción, en los niveles de demanda, bueno, eso puede pasar. En vivienda, los subsidios a la vivienda y alquiler de viviendas. Y otro tipo de gastos sociales como ayudas económicas a hogares de bajos ingresos y otras ayudas sociales. O sea, para el modelo OCDE, aquí hay una gran cantidad de posibilidades de gasto social, tanto en dinámicas conceptuales sectoriales, como divididas en si son gasto público o privado, o si son obligatorios o voluntarios, y ese es un modelo que tiene la OCDE que se llama SCOX. Ese es un sistema de medición del gasto social que permite hacer comparaciones del gasto social entre distintos países de la OCDE. Entonces, pues claro, cuando ustedes comparan Escandinavia, los países escandinavos con América Latina, pues, digamos, ellos tienen unos sistemas de protección social tremendos, ¿no? En vejez, pues, digamos, además de pensiones, pues allá tienen unos sistemas tremendos de cuidado de la vejez, ¿no? Tienen un programa para llevar jóvenes de países, de distintos países, para que digamos, puedan estudiar y su estancia sea gratuita cuidando a los ancianos, acompañándolos, acompañándolos al mercado, viviendo con ellos. Bueno, esas son cosas que quizás en América Latina y en Colombia en particular no entendemos, sobre todo porque aquí la solución para la vejez abandonada en muchos casos es darles un carrito de Bonais y que salgan a vender a la calle. O sea, un total nivel de desprotección de lo adulto mayor en el caso colombiano, ni hablemos de los sistemas pensionales. Hay un modelo adicional que también tiene mucho que ver con nosotros, que es el modelo de la CEPAL, ¿sí? Que, digamos, también, digamos, considera gasto público versus gasto privado y observa subsidios y ayudas. Y lo divide en educación, salud. Fíjense ustedes que en el modelo OCDE no estaba precisamente el concepto de educación, ¿sí? Salud, que digamos aquí tienen otros conceptos de salud como productos, útiles y equipos médicos, servicios para pacientes, servicios hospitalarios, salud pública, investigación y desarrollo, etc. Protección social, ¿sí? Que reúne muchos de los conceptos que están en el modelo OCDE. Recreación y cultura, que aparecen en el modelo OCDE. Vivienda y servicios relacionados, que no aparecían en el modelo OCDE. Protección del medio ambiente, que no aparece en el modelo OCDE. Fíjense que son dos modelos que en muchas cosas pues, no se encuentran. Y otros como funciones sociales que efectúan los países y que no han sido especificadas en las anteriores divisiones. Entonces, pues este es otro enfoque totalmente distinto para entender las mediciones de gasto público social. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer, digamos, para la próxima clase? Lo primero que yo quiero señalar es necesario, primero, mirar este modelo conceptual
y luego ir a conocer el modelo de clasificación de gasto público que tiene el Ministerio de Hacienda y cómo lo entiende en la normatividad colombiana. Y vamos a empezar a trabajar el taller de aplicación práctica. Entonces, lo que vamos a hacer la próxima clase es que yo voy a dejar un video de instrucciones para iniciar el taller. Vamos a hacer una clase para ambientar el tema del marco normativo para comprensión del marco del gasto público social en Colombia. Y con esos elementos vamos a iniciar todo el trabajo del taller, empezando por la clasificación. ¿Listo? Entonces, eso es un poco lo que vamos a hacer en este sentido. El objetivo de la clase de hoy era explicar los dos últimos clasificadores y señalar una cosa que es importante, damas y caballeros. Lo primero que hay que señalar es que estos ni siquiera son los únicos conceptos que nos interesan en términos de trazadores o clasificadores presupuestales. En Colombia, por ejemplo, hay un trazador presupuestal para hacer seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de paz. Hay un trazador presupuestal que se ha hecho para revisar los temas de género, es decir, cuánto el presupuesto público se orienta a temas de género y el género entendido desde la perspectiva dual hombre-mujer. O sea, eso querría decir que desde una perspectiva LGBTIQ, eso no tendría todavía sentido ni interpretación. Muchos de los compromisos de cumplimiento de Colombia con pactos internacionales en materia de cuidado de la infancia requieren, por ejemplo, la implementación de un clasificador presupuestal etario, que parte del presupuesto público va a infancia y adolescencia. ¿Sí? Entonces, todo esto tiene todo un trabajo y muchas posibilidades de análisis, porque implica que cada uno de estos trazadores es una característica de transparentizar distintos aspectos de la información presupuestal, sobre todo en términos de hacia dónde condicionas o hacia dónde orientas el gasto, que tiene toda la relevancia del mundo en cruzando con distintos tipos de procesos, con distintos tipos de movimientos sociales, ¿cierto? El movimiento de género ha sido supremamente importante y en ese sentido un trazador presupuestal o un clasificador presupuestal de presupuesto por género, pues se vuelve pues súper importante, el de paz es súper importante, pero digamos de alguna manera esas son opciones que se pueden construir en el desarrollo de la transparencia presupuestal. Bueno, entonces esta es la presentación que yo quería hacer con ustedes el día de hoy y quería saber si tenían dudas, preguntas, inquietudes.